Quiero comenzar comentando una historia que es verídica, una historia que pasó en una iglesia muy lejos de aquí, a más de 8,000 kilómetros, pero he cambiado los nombres de las personas. No sé si alguien lo vaya a ver algún día y me ponga derechos, ¿cómo se llama? Derechos de autor o algo así. Así que he cambiado la historia. Pero un joven llamado Manuel se acerca al pastor de una iglesia para comentarle el deseo que él tiene sobre aprender más de la palabra de Dios. Era un nuevo creyente, él llegó con su familia a la iglesia, era un joven y él quería aprender más del Señor. Y el pastor Daniel, al escuchar este buen deseo del joven Manuel, pues le hizo la invitación a tener una serie de estudios de discipulado. Manuel aceptó y rápidamente Manuel y el pastor Daniel empezaron a tener mucha confianza y empezaron a hablar incluso ya de aspectos ya personales. Poco tiempo después, Daniel y Manuel empezaron a hablar sobre el bautismo y se comentó ya una fecha para que se pudiera bautizar Manuel. Sin embargo, semanas antes del bautismo, Manuel le pregunta al pastor lo siguiente: ¿qué diferencias hay entre los testigos de Jehová o los cristianos? Y al escuchar esta pregunta, el pastor Daniel le respondió: pues las enseñanzas de los testigos de Jehová son totalmente contrarias a lo que dicen la palabra de Dios. Y al escuchar esta respuesta, Manuel empezó a indagar un poco más sobre esto, porque Manuel tenía una motivación al hacer esta pregunta. Él estaba conociendo a una chica, una compañera del trabajo, que él pensaba que era cristiana o que creía lo mismo, pero no, era testiga de Jehová. Pero Manuel tenía cierto interés para empezar una relación de noviazgo con ella. Así que Manuel le preguntó al pastor Daniel qué diferencias hay y al final le preguntó: entonces, yo no puedo tener una relación de noviazgo con alguien que es testiga de Jehová. Esa persona, vamos a llamarle Mónica, ¿puede ser mi novia o no? Y el pastor Daniel respondió de una manera muy perspicaz para ver cómo iba a reaccionar Manuel. Él le comentó lo siguiente: de poder puedes, de poder puedes tener una novia que sea testigo de Jehová, pero según la Biblia no debes. De poder puedes, mas no debes. Así que pasaron los meses y Manuel comenzó una relación de noviazgo con esta chica llamada Mónica. Aun y cuando el pastor Daniel le dio ciertas instrucciones bíblicas y consejos para que él tuviera cuidado. Sin embargo, Manuel no aceptó la necesidad de recibir esas instrucciones porque él prefirió mantener su relación de noviazgo aun y cuando estaba en contra de Dios. Incluso Manuel empezó a vivir en unión libre con esta chica llamada Mónica. Y esta historia, como he dicho, es una historia verídica. Y quizás tú puedes pensar, eso está lejos de mí, no tiene ninguna cercanía de manera personal en mi vida. Pero déjame decirte que todos necesitamos instrucciones bíblicas que nos ayuden a vivir piadosamente. Indiferentemente de cuál sea la situación que tú estás viviendo, todos necesitamos instrucciones bíblicas que nos ayuden a vivir piadosamente. Y esto es lo que también estuvo presente en los creyentes de Creta. De la misma manera que estuvo presente en la vida de Manuel, en los creyentes de Creta pasó esto. Y esto es lo que vamos a ver en toda la carta a Tito. Yo constantemente en toda la carta o en las predicaciones voy a hablar
o voy a explicar esta palabra de piedad o vivir piadosamente. Pablo escribe a Tito con instrucciones piadosas que son de acuerdo a la piedad, a la verdad de Dios, para que los cretenses pudieran vivir según la fe cristiana. Ellos necesitaban instrucciones para saber cómo vivir la fe cristiana. Vemos que los creyentes de Creta estaban viviendo desordenadamente por una razón, o entre varias razones, pero una principalmente. Ellos siguieron el ejemplo corrupto de los falsos maestros. En los versículos 10 al 16 vemos que falsos maestros entraron en la iglesia o en las iglesias y ellos fueron de mal testimonio, de mal ejemplo para los cretenses. Y por esto los cretenses vivían de una manera desordenada. Por esto Pablo escribe con un propósito muy claro, que ellos debían recibir las instrucciones a través de Tito para corregir la falsa doctrina y a su vez que puedan vivir piadosamente. Y a lo largo de toda la carta vamos a ver esto continuamente. Así que las instrucciones de Pablo no eran simplemente suyas. Las instrucciones que él da son directamente de Dios. Por eso Pablo, desde que comienza la carta, comenta que es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tú y yo necesitamos recordar que Dios es la fuente de todas las instrucciones piadosas. Si queremos vivir según la piedad, debemos vivir según la instrucción de Dios y no según nuestro criterio. Porque por el pecado, nuestro criterio hacia la moral ha sido distorsionado. Así que las instrucciones bíblicas son de parte de Dios y además nos revelan el carácter de Dios. Así que tú puedes recibir las instrucciones piadosas porque Dios las da. Pablo escribe a Tito, pero no escribe de manera personal o solamente de manera personal, sino que escribe inspirado por el Espíritu Santo para que los creyentes de Creta pudieran vivir piadosamente. Y hoy quiero que tú te preguntes lo siguiente: ¿cómo puedes recibir las instrucciones piadosas? Por un lado, vemos que hay necesidad de recibir las instrucciones piadosas, pero la misma necesidad no trae como consecuencia inmediata que las personas lo reciban. Ejemplo, una persona que está enferma puede saber que necesita la medicina. Sin embargo, hasta que lo toma es cuando empieza a tener efecto en su vida. Así que nosotros necesitamos recibir las instrucciones piadosas, no solamente reconocer que las necesitamos, sino saber cómo puedo recibirlas. Y en primer lugar, tú puedes recibir las instrucciones piadosas aprendiendo a través de los líderes de la iglesia. En primer lugar, tú puedes recibir las instrucciones piadosas a través de los líderes de la iglesia. Nota lo que dice Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo comienza su carta reconociendo que es un siervo de Dios. En otras cartas, él dice que él es un apóstol. Pero algo importante es que solamente en Filipenses y en la carta a Tito, él menciona que es un siervo y apóstol de parte de Dios. Y esto es importante porque él se llama siervo, pero también en ese servicio él da ciertas instrucciones y reprensiones fuertes a los de Creta. Nota el versículo 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y nota lo que dice el versículo 13.
Este testimonio es verdadero. Pablo está hablando fuertemente y diciendo que los cretenses, incluso aún los creyentes de Creta, son glotones, ociosos y mentirosos. A pesar de esa reprensión fuerte, él no está escribiendo fríamente sin amor. Él está escribiendo recordando primeramente que está allí para servirles en amor, porque Él es un siervo de Dios. Y Él quiere hacer notar desde el principio que es un siervo de Dios y por ende está llamado a servir a otras personas en la fe. Así que Pablo menciona que es un siervo de Dios, pero también menciona que es un apóstol de Jesucristo. Él fue llamado para guiar a las personas a Cristo. Y esta era su tarea como apóstol, guiar a las personas a Cristo. Él fue enviado directamente de Jesucristo a las iglesias para ministrar a los hermanos en la fe. De modo que Pablo sirvió, él ayudaba a las personas en sus necesidades, mayormente espirituales, pero también les ministró, les guiaba según la palabra de Dios para que ellos crecieran espiritualmente. Así que Pablo escribe como un siervo y como un líder para los cretenses, para que ellos pudieran vivir de una manera piadosa, que pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que esta carta va dirigida principalmente a Tito para que Tito pudiera resolver los conflictos o los problemas que habían entre los creyentes de Creta. Y esto es importante notar porque Pablo escribe siendo un líder para la iglesia o las iglesias de Creta. Y el liderazgo bíblico realmente es opuesto a lo que el mundo enseña. El mundo nos enseña que una persona que quiere ser líder tiene que mandar con autoridad, ser autoritativo. Pero la palabra de Dios nos dice que un líder es una persona que sirve a los demás. Es una persona humilde que sirve a los demás con amor. Y Dios ha puesto líderes en la iglesia para que ministren a otros y así ayudar en el crecimiento espiritual de las personas. Así que Pablo pone en primer lugar o antepone su liderazgo para ministrar a la grey del Señor. Quiero que vayas conmigo a Hechos 20:28 para que veas la importancia del liderazgo en la iglesia. Hechos 20:28. Pablo reúne a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, y él les da un mensaje. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, es decir, de la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pablo está hablando a otros líderes y diciendo que el Espíritu Santo los ha hecho obispos, ancianos, pastores, es decir, líderes en las iglesias. Pero no es simplemente para tener reuniones sociales, sino que menciona el Espíritu Santo os ha puesto como líderes para pastorear, para cuidar, para guiar a la grey de Dios, para cuidar la iglesia de Dios. Por esto Pablo también le recuerda a Timoteo que Timoteo debía gobernar bien su casa y a su vez cuidar la iglesia de Dios, porque la iglesia es de Dios. La iglesia no es de los líderes. Por ende, los líderes o los pastores debemos cuidar lo que Dios en su gracia nos ha concedido, lo que Dios en su gracia nos ha llamado a hacer, a que nosotros sirvamos con amor porque somos administradores de Dios. Así que como pastores debemos ayudar a la iglesia
y en ocasiones también corregir acciones que sean malas o pecaminosas. No porque el pastor o los pastores seamos mejores, sino porque Dios nos ha llamado a ministrar y a servir en amor. Ese servicio debe ser con mansedumbre. Se va a corregir si algo está mal, pero esa corrección no debe ser con dureza, no debe ser con aspereza, debe ser con amor y mansedumbre. Y la razón del servicio de los pastores a la iglesia es que los pastores guiemos a las personas a Cristo. Cuando nosotros guiamos a una persona a Cristo, es con la motivación que esa persona refleje la imagen de Cristo en su vida. Romanos 8, 28 y 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de servir y ministrar de los líderes es guiar a las personas a Cristo para que puedan vivir reflejando su gloria en este mundo caído. Así que, ¿cómo puedes recibir las instrucciones piadosas? Pablo pone en primer lugar que tú puedes recibir las instrucciones piadosas aceptando el liderazgo bíblico. Pablo asienta su compromiso para escribir, pero también él menciona cuál es el fundamento. ¿Por qué el pastor debe servir a otros en amor? Porque él también es un hermano en la fe de otros creyentes. Así que, ¿cómo puedes recibir instrucciones piadosas? Aceptando el liderazgo y, en segundo lugar, asociando el fundamento en común. Tenemos algo en común, varias cosas en común, pero por lo menos tenemos dos. Volvamos a Tito, capítulo 1, versículo 1, segunda parte. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hay varias cosas que tenemos en común como líderes y hermanos en la fe. Y la primera de ellas, es la fe que tenemos. El fundamento de Pablo para escribir no es simplemente a personas desconocidas, sino que es la fe que tenemos en común los creyentes. La fe de los escogidos de Dios proviene de Dios porque Él mismo la otorga. Recuerda lo que dice Efesios 2, 8. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe proviene de Dios, porque Él otorga la fe de sus escogidos. Y quiero que veas la relación que hay con la fe y la salvación en Judas 3. Judas, versículo 3. La Biblia define la fe como el contenido del Evangelio. Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. De modo, así que a través de este versículo nosotros podemos ver que la obra de salvación de Dios hacia los suyos, por esa obra de salvación, los creyentes pasamos a ser parte de la familia de la fe, porque hemos creído en el mismo evangelio, en el evangelio de Jesucristo, que nos declara que Él ha muerto en nuestro lugar. Él es la propiciación de nuestros pecados, para que tú y yo podamos vivir para Él. Así que tenemos la misma fe, el mismo fundamento, el
evangelio. Y es la misma fe que nos invita a tener preocupación por otros para edificarnos espiritualmente. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el fundamento de Pablo para escribir a los creyentes de Creta es la fe que otorga el Señor porque creemos en el mismo Evangelio. Y es por esa fe que deseamos tener unidad para que así la gloria de Cristo sea reflejada. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 5, perdón, 3:22. A Él sea gloria por todas las edades en la iglesia. Así que nuestra motivación para preocuparnos espiritualmente por otros creyentes es el Evangelio. Por esto Pablo escribe a Tito, no simplemente para amonestar a los creyentes de Creta, sino por una preocupación porque creen en el mismo Dios. Y Él quiere guiarlos para que corrijan sus vidas, que vivan de una manera piadosa. Y es por el Evangelio que nosotros somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe sin importar nuestro trasfondo, sin importar nuestra cultura, sin importar la posición económica, sin importar la edad, la educación. Somos hermanos en la fe. Por lo tanto, tú puedes recibir instrucciones piadosas de cualquier otro hermano en Cristo. Así que tú no desprecies las instrucciones piadosas de otro hermano en la fe, porque la motivación es la unidad para reflejar la gloria de Dios. Así que no tengas prejuicios para aceptar lo que alguien más tiene que decirte para tu crecimiento espiritual. No pongas prejuicios. Quizás eres una persona adulta y tú menosprecias la instrucción de un joven maduro, porque tú dices, él qué va a saber. En México se dice, yo ya viví, yo ya he vivido. Y de hecho, parece ser que esto pasaba en Creta. Tito 2:15 menciona así: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y termina el versículo, que nadie te menosprecie. Así que parece ser que en Creta personas despreciaban la instrucción de Tito. Tú no desprecies la instrucción de un joven maduro, pero también puede ser a la inversa. Quizás tú puedes ser un joven o una persona de mediana edad que menosprecias la instrucción de una persona adulta o anciana porque piensas que sus consejos son anticuados. Así que no menosprecies la instrucción genuina de un hermano maduro en la fe, porque un hermano maduro en la fe buscará tu crecimiento espiritual. Esa es la motivación y el fundamento de Pablo para escribir, la fe, pero también el mismo conocimiento de Dios. Nota cómo termina el versículo 1. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según Dios, según la piedad. Debido a que tenemos la misma fe por creer en el Evangelio, compartimos la misma verdad, es decir, conocimiento de Dios. Porque personas creen en Dios, pero pueden creer en un Dios distorsionado, en un Dios diferente al que dice la Biblia. Pero si tú has creído en el Evangelio, tú compartes el mismo conocimiento de Dios, la revelación de Dios, porque Él quiere que todas las personas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:4.
Dios salva para que las personas puedan conocerle, para que las personas puedan tener comunión con Él. Así que por el Evangelio tenemos la misma fe y la misma oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. Y aquí algo importante que decir es que cuando Pablo dice y al pleno conocimiento, hace referencia a un conocimiento personal, algo que tú haces tuyo, algo que no hay duda que tú puedes tener acceso, que alguien más conoce, pero esa persona puede tener otro conocimiento diferente, sino que es algo personal, algo genuino, que tú deseas compartir, algo claro, algo distintivo. Y es esa misma fe personal y ese mismo conocimiento por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Pablo también le dijo esto a Filemón: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Así que Dios te ha salvado para que tú tengas conocimiento de Él, por la fe que tú has tenido en Él, por la obra de salvación que ha hecho en tu vida, tú puedes conocer a Dios. Así que el fundamento de Pablo para escribir es la fe y el conocimiento que todo creyente debe tener hacia Dios. Y aquí algo importante tengo que decir. Sin duda, no podremos comprender a Dios en su totalidad. No vas a poder comprender a Dios en su totalidad, pero sí puedes conocer a Dios, porque Dios se ha revelado para que tú le conozcas. Notemos también lo que dice Efesios 4:13. Vayamos a Efesios 4:13. Nota que la fe está muy ligada al conocimiento que tienes de Dios. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay relación entre la fe y el conocimiento de Dios, porque Dios, por su obra de salvación, te da la fe para que tú puedas conocerle. Por tanto, el deseo de Pablo para los creyentes de Creta es que ellos puedan crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, que puedan conocer a Dios, que puedan deleitarse en Él, en su carácter justo, para que así glorifiquen a Dios en sus vidas. Sin embargo, aunque los cretenses tenían la misma fe, creían en el mismo evangelio, su conocimiento personal de Dios no creció de la misma manera. Tenían la misma fe, pero su conocimiento de Dios no creció de la misma manera que de otros creyentes. Podríamos decir que su crecimiento estaba estancado, no avanzaba más su crecimiento. ¿Y por qué no crecía más? Porque ellos se dejaron guiar por las falsas enseñanzas. Ellos vivían en corrupción moral. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Son mentirosos, malas bestias, es decir, personas irracionales. Son glotones. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ellos han sido influenciados por falsos maestros, por ende vivían en corrupción moral. Por esto, los cretenses no reflejaban las expectativas de la vida eterna.
¿Qué quiero decir con esto? Volvamos nuevamente a Tito 1, versículo 1 y 2. Al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos antiguos, desde los tiempos eternos. Es decir, que Dios decretó algo en la salvación, que nosotros podamos vivir según la salvación que ha sido destinada desde antes de la fundación del mundo. Dicho de otra manera, tú debes vivir conforme a la salvación que has alcanzado, que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Nota lo que dice Tito 3, 5 al 7. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la promesa de vida eterna. Él te salvó no por tus obras, sino por la fe que Él te da, por la obra de regeneración, para que tú vivas según lo que Él ha predestinado, vivir conforme a la imagen de su Hijo. Así que Pablo escribe estableciendo el fundamento en común. Tienen la misma fe y el mismo conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento de Dios estaba estancado, no avanzaba por la influencia de los falsos maestros. Al abrazar esas falsas enseñanzas, las vidas de los cretenses reflejaban el carácter de los falsos maestros, es decir, ganancias deshonestas. Versículo 11 de Tito 1. Los falsos maestros, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Los falsos maestros enseñaban la corrupción moral y vivían en corrupción moral. Por esto, los cretenses tenían un conocimiento de Dios distorsionado. Y esto es crucial. Y aquí es donde entra el punto importante. Porque las instrucciones que tú recibes tendrán un efecto, producirán un fruto, ya sea bueno o ya sea malo. Si tú aprendes la corrupción moral, tú vas a vivir de acuerdo a la corrupción moral, inmoral. Así que Pablo establece que entre más tú conozcas a Dios, más vas a querer reflejar la gloria de Dios, el carácter justo, el carácter santo, misericordioso de nuestro Salvador. Sin embargo, si tu conocimiento de Dios lo recibes de la sociedad, recibirás un conocimiento distorsionado, porque la sociedad vive sin Dios en su mente. La sociedad quiere vivir de acuerdo a su voluntad, quiere vivir en independencia de Dios. Así que tenemos la misma fe y debemos tener el mismo conocimiento de Dios. Si abrazamos instrucciones piadosas a través de otros hermanos maduros en la fe, podremos producir un fruto sano, es decir, vivir de acuerdo a la salvación que Dios nos ha otorgado. Porque un hermano maduro en la fe te motivará a conocer a Dios a través de su palabra. No te motivará a conocer a Dios a través de un criterio personal o a través de cualquier otra persona o a cualquier de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así que tú puedes recibir instrucciones piadosas
a través de otros creyentes maduros en la fe. Sin embargo, debes tener cuidado sobre quién es la fuente de esas instrucciones. ¿Quién es la fuente? ¿El hombre o Dios? Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo puedes recibir las instrucciones piadosas? Aprendiendo de nuestros líderes, asociando lo que tenemos en común, la fe, el conocimiento de Dios, y apreciando la fuente que es Dios. Dios es la fuente de toda instrucción piadosa. Y esto es lo que nos dice Tito 1, 2 al 3. La cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Notemos que Pablo está diciendo, la vida eterna se ha manifestado a través de Dios, porque Él no miente, Él prometió. Pablo reconoce que Dios es la fuente de toda instrucción piadosa y no el hombre. Las instrucciones de Pablo no fueron según la sabiduría humana. Son instrucciones basadas en el carácter y en la obra de Dios. Nota las frases que dicen, Dios no miente, Dios prometió y Dios manifestó. Así que Pablo reconoce que lo que lo impulsa a escribir es el carácter y la obra de Dios. Pablo escribe que Dios no miente y que Dios prometió. Y esto era importante porque ellos debían recordar el carácter recto de Dios. Los creyentes de Creta vivían en la mentira. Eran reconocidos en el mundo antiguo como mentirosos. Y más adelante, en otras semanas, lo veremos. Pero ellos no tenían credibilidad ante los demás. Es decir, que si alguien se acercaba en Creta diciendo, mañana voy a ir a trabajar contigo, las personas dirían, puede ser que venga. Él ha dicho que vendrá a trabajar, pero la realidad ya la veremos mañana. Ellos vivían según la mentira, pero Pablo les recuerda que Dios no es mentiroso, que Dios cumple lo que dice. Por ende, nosotros debemos vivir recordando la salvación de Dios. Este era el principio que Pablo quería recordarles. Las instrucciones provenían de Dios y es un mensaje desde los tiempos eternos. Recuerda lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Ve conmigo a 2 Timoteo 1, 9. 2 Timoteo 1, 9. El poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo usa este mismo término. Dios prometió desde los tiempos eternos, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios predestinó que sus hijos vivan conforme a la salvación que Él les otorgó. Así que las instrucciones piadosas a los cretenses eran a través de la palabra fiel del Evangelio. No a través solamente de la filosofía humana, sino a través de la enseñanza del Evangelio. Así que ellos, al aprender, al maravillarse del carácter de Dios, ellos aprenderían a vivir en buenas obras. Nota cómo termina Tito 3:14. Tito 3:14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén
sin fruto. Así que al apreciar al apreciar la sana doctrina, ellos rechazarían la falsa enseñanza y aprenderían a vivir en buenas obras. Así que Pablo está poniendo todo como en un escalón o en una escalera. Tienes que recibir la enseñanza de líderes espirituales porque reconoces, en segundo lugar, que tenemos la misma fe y queremos que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, en tercer lugar, lo encontrarás en su palabra, porque su palabra te motiva a vivir en buenas obras. De manera que cuando un hermano en la fe te comparte instrucciones piadosas, tú debes maravillarte del carácter de Dios. Tienes que maravillarte que Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, te ha salvado y te ha dado instrucciones para que tú puedas vivir para Él, para que tú puedas vivir por gratitud por la salvación que Él te ha dado. Él te ha llamado a vivir en santidad para reflejar su carácter a otros y que así otras personas puedan ver a Dios a través de tu vida. Así que si alguien viene a ti y te muestra con la palabra de Dios alguna corrección para tu vida, no consideres que es una reprensión humana o que es algo para juzgarte, sino considera que es lo que Dios desea para que tú vivas conforme a su carácter. Así que debemos aceptar las instrucciones piadosas, pero también debemos tener cuidado si nosotros damos instrucciones a otras personas según nuestra perspectiva, según nuestro criterio y no según Dios. Es que un hermano en la fe te da algún consejo sobre algún área en tu vida. Antes de hablar con esa persona, debes cerciorarte que el consejo que recibas o que das es en base a la palabra de Dios. No demos instrucciones piadosas según nuestro criterio. Y es el carácter de Dios plasmado en su palabra lo que debe ser la fuente para instruir a otros en la fe. Sin embargo, en ocasiones tú y yo no queremos recibir instrucciones porque pensamos que no las necesitamos. Y esto nos lleva al cuarto y último lugar. ¿Cómo puedes recibir las instrucciones piadosas? En primer lugar, aceptando y aprendiendo a través de los líderes espirituales, asociando el fundamento en común, la misma fe, el mismo conocimiento de Dios, apreciando que Dios es la fuente de toda instrucción y en último lugar, aceptando la necesidad personal, porque todos necesitamos instrucciones piadosas. Nota lo que dice Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pablo deja en claro que su carta va dirigida principalmente a Tito. Pero déjame decirte que Tito, aun y cuando era joven, no era un ignorante. Era una persona muy preparada para el ministerio. Pablo capacitó a Tito y Tito tenía la facultad de resolver problemas doctrinales. De hecho, por Gálatas 2:1 vemos que Tito estuvo con Pablo en el concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15. Así que Tito era una persona preparada para poder resolver los problemas en Creta. Sin embargo, aun y cuando Tito tuviera toda esa capacidad para ministrar en Creta, Pablo le recuerda que es la gracia y la paz de Dios lo que en realidad le ayudaría a resolver
los problemas. Tito no solucionaría los problemas según sus capacidades, sino según la gracia de Dios y la paz que Dios otorga. Y esto en realidad requiere humildad, porque es depender de Dios, no de los esfuerzos personales. Así que en primer lugar, los líderes de la iglesia debemos depender de la gracia de Dios y no de nuestros esfuerzos. Tito era sumamente capaz para resolver los problemas, pero si él ayudaba en sus fuerzas, los creyentes de Creta no tendrían un cambio espiritual. Simplemente podría haber un cambio externo, mas no interno. Por esto debemos depender de Dios. Así que yo como pastor de esta iglesia, debo reconocer que necesito más de Dios, más de la gracia de Dios, porque Él en su gracia es quien capacita y es quien, según su paz, quien me guía para poder aconsejar a las personas. Así que los líderes debemos mantenernos humildes y recordar que nuestras capacidades, que nuestras aptitudes no son lo que garantizarán un crecimiento espiritual en la iglesia. Lo que garantiza el crecimiento espiritual es Dios en su gracia. Pero por otro lado, esto también nos enseña algo a toda la iglesia. Pregúntate lo siguiente: ¿alguna vez has recibido alguna instrucción piadosa, pero tú la has negado? ¿Alguien alguna vez se ha acercado a ti, te ha dicho algo que tú probablemente puedes hacer y tú has pensado, no lo necesito? Por ejemplo, quizás tú tenías que tomar una decisión importante en tu vida. Quizás alguien se ha acercado para darte algún consejo según la palabra de Dios y tú simplemente lo has rechazado porque tú crees que sabes más incluso que esa persona. O también quizás en un matrimonio. Quizás una pareja mayor se acerca a ti para darte algún consejo. Quizás tú debes amar más sacrificándote, pero piensas que no necesitas esa instrucción porque tú crees que ya amas lo suficiente. En ocasiones podemos estar cegados a nuestro estado espiritual o a nuestra necesidad de recibir instrucciones piadosas. Y esto fue el caso de Manuel, el joven que comenté al principio. Manuel creía que él no necesitaba las instrucciones piadosas en su vida, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Y lo correcto, según él, era seguir lo que decía su corazón. Manuel comenzó a vivir con Mónica y eso trajo consigo pecado sexual. Pecado sexual, hubo un embarazo no esperado. Así que Manuel, al ver las consecuencias de su pecado, él comprendió que sí necesitaba instrucciones piadosas. Pero fue hasta ese momento, cuando él se acerca al pastor y le dice que se ha equivocado, pero ya no hay marcha atrás. Fue hasta ese momento que él aceptó las instrucciones piadosas de parte de Dios a través de los líderes de la iglesia y que él empezó un proceso de consejería con actualmente su mujer. Todos necesitamos instrucciones piadosas para nuestra vida diaria, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para vivir de acuerdo a su voluntad. Todos necesitamos contemplar el carácter de Dios
a través de su palabra, para que así podamos vivir para Él. Todos necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos más conocimiento de Dios y de su gracia para vivir de acuerdo a su voluntad. Así que para recibir esas instrucciones piadosas, tú necesitas, en primer lugar, aceptar las palabras, los consejos de líderes espirituales, de personas maduras en la fe. Para recibir las instrucciones piadosas, tienes que comprender que somos hermanos en la fe y que como iglesia deseamos que todos crezcamos espiritualmente. Necesitas reconocer y apreciar el carácter y la obra de Dios, y por esto Él ha dejado instrucciones para tu vida. Por último, necesitas humildad para recibir las instrucciones. Así que, porque Dios da instrucciones piadosas, tú debes recibirlas. Esto no es opcional. Si tú eres un verdadero creyente, Dios te da instrucciones piadosas para que tú las recibas y vivas de acuerdo a su voluntad. Acepta las instrucciones de líderes espirituales, ve lo que tenemos en común, también aprecia el carácter de Dios y reconoce que necesitas humildad y la gracia de Dios en tu vida. Estamos aquí pidiéndote que tú nos des un corazón humilde. Sin duda, en ocasiones podemos ser orgullosos, podemos pensar que no necesitamos de tu consejo. En ocasiones quizás menospreciamos lo que otras personas nos aconsejan según tu palabra. Los padres, en algún momento esto ha pasado en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos vivir para ti, recordando que como iglesia los líderes tienen el llamado principal, guiar a tu pueblo a través de tu palabra. Recordando que tenemos la misma fe y el mismo conocimiento de ti. Ayúdanos a apreciar las instrucciones que tú nos das, porque reflejan tu carácter justo, recto y misericordioso. Y a reconocer que necesitamos más de ti y de tu gracia. Ayúdanos para que podamos recibir instrucciones piadosas, porque tú las das constantemente a través de tu palabra. Sin embargo, te damos gracias porque en tu palabra nosotros podemos ver que tú tienes un plan específico para cada uno de nosotros. Y ayúdanos para que de manera personal podamos comprender cuál es tu propósito para nuestras vidas y que así podamos vivir para ti y para tu reino. En Cristo Jesús. Amén.